En esta nueva ocasión vamos a estar hablando sobre los distintos cambios que han habido en Siria, o específicamente en la guerra siria. Esta pasada semana han ocurrido muchísimos eventos muy interesantes en el conflicto sirio, de los cuales no solamente vamos a estar destacando hoy, pero vamos a estarlos analizando. Me parece muy importante mencionar que esta semana quizás en los periódicos en español o en inglés, quizás más importantes del mundo, no han visto tantas noticias con relevancia a Siria. Y esto se debe principalmente a que el asunto de mayor relevancia en el Medio Oriente esta pasada semana fue el asunto de las explanadas de las mezquitas en Israel, en la cual básicamente Israel, luego de que dos miembros de las fuerzas de seguridad israelíes de origen druso, o sea, árabes drusos, fueran apuñalados, Israel decidió instalar detectores de metales, algo que según los palestinos y el mundo árabe en general, viola el acuerdo de status quo firmado entre Israel, Jordania y el Waqf. De hecho, el Waqf se crea de hecho luego de la Guerra de los 6 días. Y básicamente el Waqf es una entidad que regula, protege los lugares sagrados para el Islam, en donde se localiza hoy día el Domo de la Roca, la Mezquita de Al-Aqsa, y donde estuvo el primer y segundo templo de Jerusalén. El primero fue destruido en 1586 a.C. y el segundo en el año 70, disculpen, 66, luego o durante las revueltas judías. Pero vamos al conflicto sirio. ¿Qué ha ocurrido en Siria? En Siria ha ocurrido unos cambios muy interesantes. Yo la semana pasada hice unas predicciones basadas en lo que analizaba en el mapa, las cuales ahí no me cabe la menor duda voy a seguir apoyando, porque entiendo que este conflicto es cuestión de tiempo de que lo gane el gobierno de Bashar al-Assad y el ejército. En el sur de Siria podemos ver que esta franja territorial controlada por grupos opositores principalmente, o grupos afiliados al Ejército Libre Sirio, pero también esta porción, como mencioné, especialmente noreste, está controlada por grupos rebeldes, pero toda esta región está controlada por estos grupos, y la realidad es que si lo comparan con el mapa anterior, van a ver que esta porción se ha reducido y lo vemos que era más amplio todo este territorio controlado por los opositores y terroristas, y ahora vemos que se ha hecho un pedacito más pequeño. ¿Qué ha hecho el ejército sirio? Ha utilizado su fuerza aérea principalmente para hacer estos grupos esparcirse, pero ha utilizado el terreno para poder llevarlos hacia la frontera con Irak y con Jordania. Y para los que no lo sepan, es en esta zona, aquí no lo podemos ver bien en este mapa, pero es en esta zona donde los Estados Unidos tienen una base militar en la cual básicamente utiliza para entrenar y asesorar a grupos opositores. Por eso les digo que es esta porción sur donde se localizan grupos opositores no terroristas, que son básicamente grupos que están afiliados al Ejército Libre Sirio. Ahora, nos movemos un poquito más al suroeste de Siria y vamos a ver un cambio impresionante. El ejército sirio ya controla la ciudad de Shafba, controla más, escuchen bien, más del 85% de Azuaida, lo podemos ver aquí, y sigue su ruta en penetrar hasta Dara. ¿Por qué? Porque como les he comentado en videos previos, de hecho no solamente quiere controlar el territorio donde los cascos azules de las Naciones Unidas actualmente se encuentra entre los altos del Golán y Siria, sino que también pretende crear 3 bolsas diferentes para poder de ahí acorralar a los grupos afiliados a Daesh que están en Tasil, y los cuales básicamente, a diferencia del norte de Siria, no han comenzado a pelear con los grupos terroristas que están en esta región, que de hecho están con la frontera, o están en la frontera, o están cerca de la frontera de los altos del Golán, que actualmente está controlado por Israel. Pero vemos que el ejército sirio ha creado 3 bolsas. Una aquí, o está, disculpen, en rumbo a crear 3 bolsas. Una aquí al sur de Catacna, la otra que está aquí al norte de Tasil, ¿verdad? Y
vemos también que al este de Dara está buscando crear otra. Desde mi punto de vista, yo creo, y por la por la presencia militar que hay y el equipo de artillería que han movilizado al oeste de Azuaida, me parece que esta región o esta porción territorial va a caer pronto y posteriormente se concentrarán en lograr retener ciudades donde tienen un casco urbano bastante amplio, como lo es Dara, Tasil y Al-Hara. Realmente no veo que eso se tome un tiempo bastante longevo. Creo que por los próximos 2 meses diría yo que todo este territorio va a pertenecer al ejército sirio. Ahora creo que la batalla complicada va a ser en Tasil porque Daesh básicamente se ha nutrido bastante bien desde que a mediados de lo que fue la operación o la liberación de Mosul, Daesh supo mover mucho sus miembros tanto a Raqqa como a Tasil principalmente. Vamos a movernos un poco más a Damasco, vamos a ver el este de Ghouta y vemos básicamente que no solamente vemos a Damasco, al casco urbano o al corazón de Damasco totalmente controlado por el ejército sirio, sino que vemos que tanto Duma, Batna y el Nasrallah, todas estas 3 ciudades principales, yo le llamo el Triángulo del Amor y le llamo el Triángulo del Amor porque estos fueron los corazones o las 3 ciudades del corazón de donde muchas de las protestas que ocurrieron en Siria tuvieron lugar. Y vemos que el ejército, donde vemos todos estos puntitos rojos, ¿verdad? Alrededor de todo este circulito, ha estado bombardeando, y también vemos que al sur de Girizta ya está comenzando a penetrar toda esta porción territorial. No solo esta porción territorial se ha reducido, sino que ya está comenzando a moverse hacia el corazón de toda esta porción territorial y principalmente hacia los frentes de combate. También hemos visto que al sur de Al-Nasrallah se ha ¿verdad? Enviado equipo ¿verdad? De primera necesidad para los civiles. Pero algo muy interesante también para los que no lo sepan, no solo es que estas ciudades, ¿verdad? Es que están controladas por grupos terroristas, sino también de que un detalle muy interesante es el hecho de que ya el gobierno de Bashar al-Assad y el ejército sirio controlan todos, miren bien, controlan todos, o escuchen bien, mejor dicho, todos los aeropuertos, o también esto pudiéramos llamarlo como un triángulo, vamos a llamarlo el triángulo al-Assad, porque son los 3 principales aeropuertos cercanos a la capital de Siria, que es Damasco, y es primero que nada, el aeropuerto de Damasco, el aeropuerto internacional de Damasco, ¿verdad? El aeropuerto al sur de Nasrallah, que si mal no me equivoco es el Nisha, y también tenemos el aeropuerto de Mudahmid Hashaik, que podemos ver aquí al norte. ¿Por qué estos aeropuertos son importantes? Y también podemos ver otro más acá, que también está totalmente fuera de manos de grupos terroristas como sí lo hubo en su momento. Y de hecho, para los que no lo sepan, solamente los grupos terroristas controlan entre 5 y 10 aeropuertos con uso militar. Así que el ejército sirio está en muy buena posición y me parece eso que es muy interesante. Ahora, pero vamos a movernos un poquito más al sur de Damasco y vemos que los grupos opositores o los grupos afiliados al ejército libre sirio están peleando con grupos afiliados a Fatah al-Sham o el Frente Nusra, que para los que no lo sepan, el Frente Nusra es una fusión de, ¿verdad? La organización o Fatah al-Sham, o como le quieren llamar, el Frente Nusra o Fatah al-Sham, es una fusión de distintos grupos terroristas que se unieron al Nusra para cambiar su nombre y para dejar de estar afiliados al Qaeda y para presentarse como un poquito más, diría yo que civilizados o un poquito más llamativos, tanto para la comunidad internacional como también para, desde mi opinión, ¿verdad? Como también para atraer a otros grupos opositores, y no grupos opositores, otros grupos islamistas que están combatiendo en Siria. Pero nada, volvemos rapidito a Muqayyim al-Murad, Yarmouk, disculpen, y vemos que hay combates entre grupos opositores y Daesh. Sin embargo, los grupos opositores están penetrando el norte y muchos de ellos se han estado movilizando desde el sur de Batna hacia, ¿verdad?, esta porción territorial que controlan Daesh al oeste de Zainab.
Vemos que, y vuelvo y lo repito lo mismo que les he comentado la semana pasada, vemos que estos combates se van a desarrollar entre ellos para que cuando posteriormente estén totalmente débiles, el ejército sirio les liquide y puedan obtener el resto del territorio sur de Damasco, que de hecho no es un casco urbano de mucha importancia, pero sí, ¿verdad? Se está desarrollando en vías, escuchen bien, vías territoriales con acceso directo a Damasco. Y eso al gobierno de Bashar al-Assad no le gusta mucho. Vamos a movernos un poquito más al norte. Vemos que Dumair no han habido combates realmente esta semana en Dumair. Dumair se ha quedado estático. Aunque sí hemos visto combates en Jairut. Y de hecho al sur de Jairut el ejército sirio ya ha comenzado a penetrar. Lo podemos ver aquí. Vamos a movernos un poquito más aquí a la frontera con el Líbano. Porque esto es muy interesante. ¿Qué ha estado ocurriendo en este territorio? En este territorio que oscuro, básicamente quien controla esta franja territorial tanto en el Líbano como en Siria es el Frente Nusra. Para los que no sepan por qué el Frente Nusra y Daesh tienen adeptos en esta región del Líbano, que principalmente habitan sunitas, vayan a mi último video, vean lo que comento sobre ello y lo podrán entender. Pero ¿qué ha estado ocurriendo? Como les comenté brevemente la semana pasada, Hezbollah ha decidido movilizarse a esa región al oeste de Siria, ¿verdad? A la frontera entre Siria y Líbano, y ha decidido combatir tanto a Daesh, a grupos afiliados a Daesh, disculpen, y el Frente Nusra, para básicamente acabarles, como evidentemente quieren, Hezbollah, pero también para establecer cuarteles que puedan servir, al igual que en el sur de Siria, como frentes o comandos, disculpen, para, ¿verdad?, impulsar su presencia dentro del territorio libanés, pero también dentro del territorio sirio, en un caso de guerra con Israel. Si realmente esas son las intenciones de Hezbollah en esta porción territorial, aquí al oeste del Líbano, para poder estar en una mejor posición en un futuro conflicto con Israel, no lo veo realista, no es una realidad, pero sí para poder tener más influencia en estas zonas controladas por sunitas, como lo es al este del país. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Que esos combates han tenido lugar. Hezbollah está combatiendo a estos grupos que están tanto en la frontera del Líbano como en Siria y Líbano. Y recientemente hemos visto que aproximadamente 3 miembros de Hezbollah han sido capturados por grupos terroristas como lo es el Frente Nusra y los grupos afiliados a Daesh, y han sido secuestrados. Hezbollah no se ha pronunciado públicamente sobre ello, aunque esto es un asunto, ¿verdad?, pues que ocurre y que realmente me parece muy interesante. Vamos a movernos un poquito más al norte de Homs. Creo que ahí han estado ocurriendo muy buenas cosas o cosas muy interesantes. Y el hecho de que, si no han visto mi video pasado, no sé qué le está pasando a esto. Creo que está funcionando un poco lento. Les pido disculpas. Espero que funcione. Pero vamos a verlo haciendo que funcione un poquito. Nada. Al oeste de Salamía vemos que Salamía está totalmente libre, está totalmente liberado. El norte de Homs, vemos a Homs, que el corazón urbano de Homs está liberado también. Y hemos visto que ya el ejército sirio ha penetrado toda la franja territorial, ¿verdad? No sé si recuerdan el video anterior, que controlaba o estaba cercano a Hama y estaba casi también en Kaspuhum. Y vemos ahora que está totalmente liberado en solo una semana. Y también hemos visto que la porción territorial que controlan los grupos terroristas, principalmente terroristas y opositores, también aquí como es el Frente Nusra, de hecho los grupos que controlan al Rastin son los mismos grupos afiliados al Nusra que combaten al sur de Siria. Y en general hemos visto que se ha reducido esta franja territorial bastante, también principalmente por los bombardeos del ejército. ¿Qué ha ocurrido acá al norte de Siria? Desde Khan Shaykun hasta Wad-Duhur, hasta Fowa, Al-Magnas, y todas estas ciudades donde había en su momento, donde todavía hay mucha población civil en Siria. Los rebeldes, escuchen bien, tanto los rebeldes como los grupos terroristas están combatiendo entre ellos mismos. Y de hecho, tanto es el descontento hoy día o actualmente de los civiles en contra de los grupos terroristas, como lo es el Frente Nusra, que está implantando la Sharia en todas estas ciudades,
que acabo de mencionar anteriormente, que las personas están protestando y de hecho han arrancado las banderas de los techos o de los edificios públicos, edificios públicos no, los ex edificios públicos del gobierno sirio que controla actualmente el frente de Nusra. Las personas están bien molestas, están molestas por la escasez de alimentos, de agua potable y de servicios básicos como la sanidad. Esto ha hecho, ¿verdad?, que los grupos rebeldes y los grupos opositores, los grupos terroristas estén combatiendo entre ellos. El ejército sirio no ha tenido muy buenas operaciones en Fowa. De hecho, ha suplido o se ha nutrido, ¿verdad?, militarmente hablando, desde Alepo, desde que Alepo fue liberado hace aproximadamente 2 meses. Pero realmente no ha tenido una gran campaña ahí. Ahora, me parece a mí que, les repito, al final de la guerra se va a decidir aquí, porque en mi opinión la región autónoma de Rojava, al norte de Siria, es una realidad, probablemente se convierte en un estado. Y hablando de la región autónoma de Rojava, vemos que los kurdos no solamente están combatiendo a los grupos terroristas cercanos al sur de Jandaris, y también ha comenzado a meterse adentro o al corazón de Sakna. Y esto es interesante porque vemos que que los kurdos no solamente están combatiendo al ejército sirio, sino que también están comenzando a penetrar toda esa franja territorial que controla el ejército libre sirio y también el ejército turco. De hecho, se están comenzando a movilizar hacia el corazón de Aizaz. Esto me parece a mí no solamente dramático para el ejército sirio y para el ejército libre sirio por la cantidad de dinero que ha invertido el señor Erdogan en Siria. De hecho, se estima que Erdogan ha gastado más de 600 millones en solamente algunos 6 o 7 meses de operación militar en Siria. Y nada, me parece muy muy interesante este hecho. Vamos a movernos, vemos Alepo bastante claro. Vamos a movernos un poquito más al sur antes de hablar un poquito sobre lo que está ocurriendo en Raqqa. Vamos a movernos un poquito más al centro de Siria, disculpen. Vemos que Salamí está totalmente libre de presencia opositora y terrorista, pero principalmente terrorista porque Daesh estuvo controlando una buena porción de territorio desde Hama hasta Salamía. De hecho, hubo un detalle importante que no les mencioné, y es que un dato interesante, y el hecho de que al-Nusra prohibió recientemente, de hecho, parte de las protestas de los ciudadanos es esta, de los ciudadanos no solamente están, ¿verdad?, en contra de los grupos terroristas al norte de Siria por la escasez que hay, pero sino que también están en contra de una nueva medida que ha implantado al-Nusra, que es la prohibición de la deforestación, porque ellos argumentan, un grupo que da un asco total, ellos argumentan que realmente la deforestación es mala porque no hay oxígeno en el aire si se cortan los árboles. Una cosa ridícula. Pero nada, volvemos un poco. Vemos que el norte de Palmira está claro. La producción petrolera, de hecho, esta semana aumentó en Siria a aproximadamente casi 10.000 barriles de petróleos diarios, de 7.000 hace aproximadamente un mes. Ahora estamos por 10.000. Como les había comentado, la producción petrolera en Siria, a pesar de que todavía el ejército sirio, a pesar de la guerra, controlaba 2.3 billones de barriles de petróleo, aún así, pues tenía problemas porque económicamente venderlos en un conflicto militar, ¿a dónde va todo el gasto? Así que gasto militar, así que realmente pues tuvo muchos problemas. Pero nada, la producción petrolera ha aumentado de nuevo en Siria. Vamos a hablar un poquito sobre lo que está ocurriendo al norte de Palmira. Primero que nada, al norte de Palmira, claro, y vemos también que al norte de Palmira, tribus, ¿verdad?, relacionadas al ejército sirio, están ya aproximadamente a 11 kilómetros, ¿verdad?, a 11 kilómetros del este de Jail. Y no solamente están a 11 kilómetros del este de Jail, sino que también ha encontrado túneles de Daesh en toda esta zona. Túneles que interesantemente tienen direcciones hacia el sur, me imagino que hacia Abu Kamal, porque realmente digo me imagino, porque son las zonas donde Daesh realmente tiene, son zonas que desde mi punto de vista son claves para Daesh y que realmente tiene presencia allí Daesh, pero también túneles que van hacia Deir ez-Zor, y esto sí está confirmado. Los halcones del Éufrates, que son estos grupos que apoyan al ejército sirio, han descubierto estos túneles
realmente se han visto impresionados por la cantidad de artefactos explosivos que ha dejado Daesh atrás. También al Sukna, en una ciudad bastante cercana aquí, en esta región que estoy demarcando, ¿verdad? Ha muerto uno de los principales comandantes de Daesh al centro de Siria. Esto es una noticia muy, muy interesante. Pero vamos a movernos un poquito más. ¿Qué ha estado pasando? De hecho, vamos a bajar rápido la franja. Quiero confirmarles la franja que ha estado ocurriendo, lo que se ha estado desarrollando. Ya finalmente el ejército sirio está comenzando a crear toda esa franja alrededor de la frontera con Irak. De hecho, ha estado comenzando a bombardear toda esta zona territorial. También Estados Unidos, de hecho, está bombardeando en Abu Kamal y lastimosamente ha matado a 2 civiles también en Abu Kamal. Y también, de hecho, el ejército estadounidense ha bombardeado en Deir ez-Zor, ha asesinado a varios civiles y también ha bombardeado un hospital y también un campo deportivo. Estas son noticias muy, muy tristes. Ahora, ¿qué ha estado ocurriendo al este de Raqqa? ¿Qué ha estado ocurriendo aquí al este de Raqqa? No solamente vemos que el ejército sirio se está moviendo alrededor de toda la región autónoma de Rojava, creando una franja de penetración, no solamente para crear una bolsa entre las distintas fronteras territoriales que tiene Siria y aguantar a Daesh, pero también para rodear a la región autónoma de Rojava y no permitirles que vayan hasta Deir ez-Zor en busca del petróleo que hay en toda esta zona territorial. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Que, no lo recuerden, como les comenté previamente, en esta región hay una unidad muy, muy interesante, que son las fuerzas Tigre, una unidad de élite del ejército sirio, el cual de hecho en esta pasada semana ha liberado 11 pueblos. Entonces, vemos que se está moviendo el ejército sirio, penetrando todo el desierto de manera salvaje y me parece que son operaciones muy, 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 muy importantes las que está teniendo el ejército sirio. Cuestión de aproximadamente un año desde mi punto de vista, para que todo el desierto sirio caiga en manos del ejército sirio, a menos que haya un cambio de panorama, un cambio de aire, un cambio de fuerzas e influencias como este conflicto ha sido caracterizado desde su comienzo. Vamos a Raqqa para concluir. ¿Por qué Raqqa se ha tardado tanto en caer? Muchas personas se han preguntado por qué Raqqa se tarda en caer. Sencillo. Raqqa es, al igual que lo fue Alepo, y al igual que todavía lo es Damasco, un centro urbano tan grande que para penetrar ahí, y de hecho esto pasó en Mosul, en muchos casos es muy complicado movilizar tanques. Es complicado movilizar tanques, por lo que también va a ser complicado, evidentemente, que solamente con bombardeos se acabe contra Daesh. Recuerden que hay más de 170.000 civiles en Raqqa, por lo que la coalición aérea estadounidense no va a bombardear toda Raqqa, así que también necesita de utilizar equipo no pesado, como los equipos de artillería, rifles, como lo es, por ejemplo, también metralletas para poder atacar a los terroristas de Daesh. Por eso es que realmente se ha tardado en caer Daesh. Y de hecho, al igual que Alepo, por eso es que también se ha tardado en caer. Ahora entienden por qué realmente se tardó Alepo y por qué se tarda Raqqa en caer. Interesante. Ahora, ¿qué está ocurriendo en Raqqa? Nada, vemos que Raqqa ya finalmente, tanto los kurdos como los YPG, como las fuerzas democráticas sirias, ya han comenzado a crear frentes de combate dentro de Raqqa. Lo podemos ver aquí al sureste de Raqqa, pero también lo podemos ver dentro de la misma Raqqa. Han habido grupos de élite que ya están penetrando bueno, tienen apoyo aéreo, pero sin tanques y sin nada, pero están comenzando a penetrar hacia dentro de Raqqa. Esto es muy interesante porque ya los kurdos ya han llegado a Najda, que es una de las ciudades más importantes que hay en Raqqa, lo podemos ver aquí. Y también, y para concluir, que ya creo que es tiempo de acabar, cabe destacar que se están desarrollando muchos combates fuertes aquí en esta región al sureste de Raqqa, especialmente en la mezquita vieja, cerca a la mezquita vieja de Raqqa. Finalmente creo que también cabe destacar que ISIS ha capturado varios miembros de las fuerzas democráticas sirias y estos han sido ejecutados. Vamos a ver el noreste de Siria.
eh, no vemos cambios sustanciales, aunque sí vemos que la vía de conexión que estaba creando el ejército sirio entre el sur de Al-Kamshli y el este de Al-Hasaka ha sido reducido, por lo que está teniendo varios problemitas el ejército sirio en esa región y los kurdos están dando esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Denle like a este video. A todos los demás, véanlos y denle like. Suscríbanse a mi canal, compártanlo y denle a la campanita para que cada vez que suba un video les llegue. Muchas gracias.